Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de Virtualido.es, transformación de fuente. Vamos a aplicar Thevenin para convertir una fuente de voltaje con una resistencia en serie en una fuente de corriente con resistencia en paralelo o viceversa, según lo que nos interese. Vamos a convertir primero estas dos, fuente de voltaje y resistencia, en uno de Thevenin, uno de Norton. Norton sería la corriente que pasa. Al cerrar este circuito, cogemos estos dos puntos entre A y B y haremos el equivalente. Vamos a cogerlo todo esto y lo pasamos a la siguiente página. Aquí lo tenemos. Cerramos el circuito que estaba. Y voy a hacer entre este punto y este punto. ¿Cuál es la corriente que pasaría si cierro este circuito y ignoramos todo lo demás? Luego conectaremos la intensidad 80K. Pues la intensidad de Norton es voltaje entre R. Intensidad de Norton, voltaje que hay aquí, que es 100, entre R, que es 20. Como ya está en voltios y K, me quedará 2 miliamperios. 100 entre 20 igual a 5 miliamperios, y como el positivo está abajo, la flecha hacia abajo. O sea que todo esto equivale a, vamos a dibujarlo, el equivalente será 1 de 5 miliamperios hacia abajo, y en lugar de la resistencia está en serie en paralelo, 20K. Y esto es el equivalente entre estos dos puntos, entre aquí y aquí. Y aquí tengo una resistencia de 80K. Ahora tengo estas dos resistencias que están en paralelo. Por lo tanto, puedo buscar la paralela de 80 y 20. Multiplico 80 por 20 entre 80 más 20. 80 por 20 igual a ver, he hecho bien, 80 por 20 igual a 1600 entre 80 más 20, que es 100, o sea, 16. Estas dos equivalen a una de 16. Bueno, aquí 16 es la equivalente de esta con esta. Y hemos simplificado un poco el circuito con estos dos. Siguiente paso que volvemos a hacer, entonces volvemos al circuito. Ya tengo que todo esto de aquí equivale a una fuente de corriente hacia abajo de 5 miliamperios, y estas dos equivalen a una sola de 16. No, en paralelo 16K. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Todo esto hemos cogido la 2080 y nos queda esto. Ahora me queda una de 3K y aquí abajo una de 1K. Vamos a cerrar el equivalente hasta este punto de aquí y este punto de aquí, que es esto de aquí. Entonces, esto de aquí vamos a convertirlo al revés. Ahora en una fuente de voltaje. ¿Cuál será la fuente de voltaje? Voltaje es I por R. 5 por 16. Multiplicamos voltaje I por R, 5 por 16, y nos da 80. Esto de aquí equivale a, voy a ver si lo reduzco un poco, para que nos quede más grande esto de aquí, y esto de aquí vamos a ahorrar. Entonces esto de aquí lo vamos a convertir en una fuente de voltaje. Hemos hecho 80 voltios. 80 voltios, como la flecha es hacia abajo, el más está abajo, 80 voltios, y equivale a esta resistencia que está en paralelo ponerla en serie. Entonces me quedará una de 16, otra de 3 y la de 1. Sabemos que en un circuito el orden de las resistencias da igual, podrían estar todas seguidas. Entonces, entre este punto A y B da la misma resistencia de estas dos que todas juntas. Y como están en serie, 16 y 3, 19, 1, 20. Esto equivale a una sola fuente de voltaje más abajo, 80 voltios, y una sola resistencia en serie, lo podemos poner arriba o abajo, da igual, de 20K. Ahora ya tenemos, este es el punto A, este es B,
Este sería A', B', estamos ahora en C y C'. Ya tengo que todo esto de aquí equivale a esto de aquí. C arriba, C' abajo. Todo esto equivale a una de 20K. Y nos queda por otra parte esto de aquí. Vamos a buscar aquí, pues en el fondo nos pide el problema si sub 0, es la corriente que pasa por aquí. Como esto está conectado uno detrás de otro en serie, es la misma que pasa por aquí. Por tanto, también podemos simplificar esto, la intensidad que pasa por aquí es la misma que pasa por aquí. Y como estas dos están en serie, esto equivale, podemos sustituirla por una sola de 15K. Entonces, ahora tenemos esta fuente de corriente y dos resistencias en paralelo, una de 60K y otra de 15K. Podríamos simplificar estas dos como están en paralelo y calcular la equivalente. Entonces vamos a hacer esto, la equivalente a 60 por 15 entre 60 más 15. 60 por 15 igual entre 60 más 15 que es 75. Y esto es 12. Estas dos de 60K y 15K equivalen a una de 12K. Entonces tendría 12 miliamperios y una de 12K en paralelo. Y por el otro lado tendría los 80 voltios con la fuente de voltaje y las 20K. Y aquí el 12 y 12K lo podría también convertir en una fuente de voltaje. Esto de aquí podría ser una fuente de voltaje. Voltaje es I por R. 12 por 12, 144. Una que había un error, he puesto 80 voltios, esos son milivoltios. Estamos con miliamperios, pues 80 milivoltios. Y esto de aquí hemos dicho que 5 y 10 equivale a una de 15 y 60 y 15, las dos en paralelo equivale a una de 12. Me quedaría la intensidad esta de 12 miliamperios y en paralelo una 60 y 15 hemos dicho 12. Esto equivale a una de 12 por 12. Ahora aquí tengo esto de aquí, es todo esto de aquí y esto de aquí de la izquierda es esto de aquí. Tengo voltaje y tengo intensidad. O convierto voltaje en intensidad o intensidad en voltaje. Vamos a hacer primero convertirlo todo en intensidad y luego en voltaje. En intensidad, ¿cuál es la intensidad de Norton equivalente? Pues en voltaje, intensidad es voltaje entre R. 80 entre 20 da 4. Esto de aquí equivale a una intensidad hacia abajo de 4 miliamperios. Y la resistencia de 20, en lugar de estar en serie, está en paralelo. Tengo aquí una de 20 y esto es el circuito de la izquierda y el circuito de la derecha, los equivalentes. Ahora tengo solo dos fuentes de corriente. Aquí entran 12 voltios. Aquí si quisiéramos podríamos agrupar las dos fuentes de corriente, 12 hacia arriba. Si vienen 12 y por aquí se van 4, el resto que queda es 8, será lo que pase por aquí y por aquí. I sub A más I sub B será 8. Aquí tenemos un voltaje VA y aquí ponemos 0. Vamos a calcular cuánto vale el voltaje A. Pues el voltaje A, hemos dicho que 8, los miliamperios, 12, si se van 4 por aquí, 8 será I sub A más I sub B. ¿Cuánto vale I sub A? Voltaje entre R, VA menos 0 entre 20, VA partido por 20, más la intensidad aquí, VA entre 12. Resolvemos el circuito esto y nos da que VA igual a 60. VA 60 voltios. Y con esto podríamos acabar de resolver el circuito. Y ahora lo que vamos a hacer es, aquí hemos convertido el voltaje en intensidades, podríamos también convertir las intensidades y hacer los dos en voltajes. Bueno, no hace falta pasarlo todo a voltaje, sino que directamente me piden I sub S la que pasa por aquí. Entonces, VA es este de aquí, vemos que VA es el voltaje que hay aquí arriba y podemos calcular aquí cuánto vale I sub B. I sub B es la que va por aquí a la derecha, que se bifurca entre esta y esta. I sub B será voltaje entre R. Voltaje A, que es 60, entre R, que es 12.
60 entre 12 igual a 5. Tenemos que aquí pasan 5 miliamperios. Estos 5 miliamperios son los que vienen por aquí, que van del 12 a la resistencia este equivalente que hemos dicho que era de 12. ¿Cómo se reparte aquí y aquí? Pues divisor de corriente. Intensidad que pasa por aquí, que es la que quiero, será intensidad sub S, la intensidad total, que es 5, por resistencia del otro lado, que es 60, partido por la suma de las dos, que es 60 más 15, 75. 5 por 60 entre 75 por 60 igual entre 75. Esto me da 4. ¿Qué es la intensidad que pasa por aquí? Si aquí pasan 4, vamos más o menos a comprobar los datos. Aquí cuántos pasan, vienen 12, le hemos dicho que por aquí pasan, venían 5, aquí venían 5 miliamperios. Si aquí pasan 4, aquí pasará 1. 1 y 4. Y ya está, aquí tenemos los 4 miliamperios que venían por aquí. Si aquí van 12, aquí el resto, los 8 tienen que venir por aquí. 12 menos 4, 8, por aquí, en sentido inverso. O se suman el 4 y 12, 16. Y con esto acabamos este ejercicio.